Regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de nuestro espacio. Estábamos conversando del impacto de las redes sociales, del uso del Internet, que debe ser supervisado por los padres, por los representantes de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños. No sabemos a todo lo que se exponen muchas veces a través de las redes sociales. Si usted como adulto a veces ha caído en alguna estafa por redes sociales, por el WhatsApp, imagínense nuestros pequeños, nuestros jóvenes que no tienen todavía quizá la capacidad o la madurez para discernir entre muchas cosas que puedan estar bien o estar mal, o saber quién es el que está detrás de la pantalla. Un pequeño o un adolescente puede estar conversando con una persona, un adulto que no sabemos qué tipo de problemas pueda tener, pedófilos que hay en Internet, en las redes sociales, redes que además te incitan a compartir, como usted nos decía, más de su intimidad, esa competencia por ganar likes o corazones en el caso de las niñas, de las chicas, el tema de su identidad, de su autopercepción, cuando están en esa etapa de la adolescencia que pues buscan ser aceptadas, ¿no?, por la sociedad, ser aceptadas por otros. ¿Qué pasa cuando se enfrentan a un mundo en el que ya no es solo la sociedad, sino también quiero ser aceptada en el mundo de las redes sociales, que es donde todos están? Estamos entre el mundo físico y el mundo virtual. Sí, lo has definido muy bien, y no porque lo digamos simplemente nosotros, sino porque Facebook, conocemos de ese informe, de esa investigación que se filtró, pues viendo el impacto que tiene en un porcentaje significativo de adolescentes, sobre todo chicas, mujeres, el tema de la figura, la apariencia, ¿no? Entonces, ellos están conscientes de que el tipo de información que estás promoviendo está distorsionando en algunos casos, con consecuencias graves, ¿no? De chicas que sienten que no se sienten bonitas, que no se sienten aceptadas, que no se sienten que van a tener éxito en la vida. Entonces, si eso está allí, con más razón los padres, los maestros, los adultos tenemos que estar muy atentos de que nuestros muchachos reflexionen, sean críticos, ¿no? De que no todo lo que sale en las redes es real, que además es una preparación, las fotos de las modelos, de las influencers son muy preparadas, con luces, maquillaje. Entonces no se puede comparar a una niña en sus trasbastidores con una persona pues que se dedica a eso, que ha preparado todo un maquillaje, un show, un despliegue para una fotografía retocada además. Y hay gente y están vendiendo, pero y hay publicidad, y entonces nosotros, así como en la época nuestra, pues analógica, cuando nosotros éramos pequeños, nos tenían la televisión, la publicidad, la propaganda, que a veces nos creíamos cosas y queríamos comprar. Entonces te tenían que ayudar también a que pensaras, a que analizaras, ¿no? Entonces con estas generaciones están sometidas a ese bombardeo muchísimo más que el que teníamos nosotros, porque entonces está llegando de muchísimas más fuentes. Pero hay que ayudarlos a que ellos analicen y que cuestionen, pues, porque todos tenemos que ser iguales, porque todos tenemos que tener la misma apariencia, vestirnos de la misma forma, lucir idénticos, ¿no? Eso va a dar pie mucho, como tú señalabas, en la adolescencia sobre todo, que es tan importante la aceptación, ser aceptados por nuestros pares, por el grupo, por nuestros compañeros, que nuestra forma de vestir, de hablar, de la música, es una edad donde uno está buscando identificarse y construir su propia identidad a partir también de lo que está viendo en los compañeros, ¿no? Entonces, si esa etapa la dejamos simplemente a que la construyan desde las redes, los influencers, los youtubers, los tiktokers, toda esa nueva jerga, pues nosotros como adultos les estamos entregando a nuestros muchachos su salud mental, y ahí indudablemente yo creo que hay un ejercicio importante que todos tenemos que hacer en casa, de que nuestros muchachos piensen, analicen lo que están viendo, que no todo es como se pinta, que no todo es color rosa, que en la vida hay diferencias, que en la escuela hay diferencias, que en el liceo hay diferencias, y no aceptarlas y no trabajarlas nos lleva después como un fenómeno como el del bullying, el acoso escolar, donde en la escuela todos tienen que ser igual, tener los mismos gustos. Entonces un colegio, un muchacho que no le gusta jugar fútbol,
porque es un colegio donde el fútbol es una actividad prioritaria, entonces un muchacho que le guste hacer otra cosa ya no es aceptado, ya es cuestionado, es criticado, incluso se puede cuestionar su virilidad, si es varonil o no es varonil. Entonces, ¿qué estamos formando en la medida en que no entendemos que justamente la vida está formada por la diversidad, por las diferencias, y que en la complementariedad es que pues obtenemos toda una riqueza? Claro. Y valoramos pues los aportes que cada quien puede hacer en una escuela, en un grupo, en un equipo, ¿no? La riqueza de la diversidad, usted lo ha mencionado, es un elemento importante, así como también lo es la empatía. Ser empáticos con justamente aceptar a aquellas personas que son diferentes a nosotros, porque hay que entender que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus preferencias, y tocaba un tema allí, el tema del acoso escolar, que es otro de los temas que vamos a estar tocando en esta edición. Muchas veces a través de esas redes sociales que estamos comentando también se propagan esas burlas o ese acoso a aquellas personas, bueno, que lamentablemente son víctimas, ¿no? Está la víctima y el victimario del bullying o el acoso escolar. ¿Cómo nosotros como padres podemos, digamos, ayudar de cierta forma a evitar que este tipo de hechos ocurran? Nadie quiere que su hijo sea ni la víctima ni el victimario tampoco, ¿no? Todo depende de esa guía que debemos dar como padres a nuestros pequeños, y además ese llamado a ser empáticos. Llegó un compañero nuevo en el colegio, bueno, me voy a sentar con él a comer, voy a conversar con él, pero muchas veces los jóvenes o los niños, bueno, todo depende, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo nos va con este muchacho nuevo. No hay ese acercamiento quizá que se esperaría, que bueno, que tenga una sociedad o un grupo de compañeros empáticos. Y ahí hay un elemento determinante, Rosa, que es el ejemplo que tengamos en casa, el modelaje que les demos desde lo que nosotros hacemos. Va a ser como el 90% de lo que nuestro hijo podrá recibir, ¿no? Si mamá, papá, si el entorno, nosotros utilizamos las redes para linchar a la gente, todo el que tenga una opinión distinta, para burlarnos, hacer memes, burlarnos de todo el mundo, pues simplemente nosotros les estamos diciendo: ese es un recurso que se utiliza para pues decir lo que uno le viene, lo primero que te viene a la mente, lo que puede generar más risa, lo que puede denigrar incluso, sin pensar en las consecuencias que pueda tener en otra persona. Entonces ahí va a haber un elemento determinante, que es si nosotros somos empáticos en casa cuando se presentan situaciones con los vecinos, con la familia, con el entorno. Si cuando él nos comenta algo que sucedió en la escuela, nosotros le preguntamos: ¿y tú cómo te sentiste? ¿Cómo crees tú que ese compañero o esa compañera se siente con eso que le dijeron, con eso que hicieron? ¿Tú crees que había otra forma de...? Entonces, poner a nuestro hijo, a nuestra hija en situación de que él se pueda poner en el lugar del otro, va a ser determinante para que él pueda incorporar ese elemento de ponerte en el lugar, en los zapatos del otro, como se dice coloquialmente, o por el contrario, que pues simplemente nuestros hijos no tengan ninguna capacidad de compasión, de compadecerse en el buen sentido, de solidaridad con el dolor y con el sufrimiento que puede tener un compañero en un momento determinado. Ustedes en la página del SECODAC tienen un artículo donde hablan de esos tres ejes: la víctima, el victimario y también los testigos, el papel de los jóvenes dentro de un salón de clases. ¿Qué deberían hacer si ven que hay un joven, o a veces está acompañado, ¿no? Aquellas personas que, bueno, suelen hacer burlas hacia un compañero? Normalmente el perfil de la persona abusada es una persona quizá más tranquila, y bueno, o tiene alguna diferencia. Recientemente veíamos en las noticias, lamentablemente, pues un caso que ha estremecido a la opinión pública en días recientes, el joven con síndrome de Asperger, que lamentablemente 17 años, pues se suicidó luego de ser también víctima de acoso escolar. Entonces, juzgamos a la persona que es diferente,
¿Y qué podemos hacer como sociedad? Decirle a nuestros niños cuando ven que algo está pasando así en el colegio. También se espera como padres que los profesores estén atentos a todos estos hechos que ocurren a veces en el recreo, pero hay colegios que son grandes, espacios grandes, y sentimos que a veces no siempre están como pendientes de todo lo que puede ocurrir en ese entorno escolar a nuestros niños y jóvenes. Ahí tenemos como una reflexión general y una revisión general que tenemos que hacer. Nuestro propio sistema educativo tiene que ir a una revisión también profunda. Acoso escolar no es simplemente, o prevenir el acoso escolar no es simplemente que hagamos una charla o una cartelera en un momento determinado, sino que veamos cotidianamente y desde el preescolar, desde los primeros años, qué tipo de relaciones estamos favoreciendo y permitiendo y promoviendo en nuestro centro educativo. Normalmente pensamos que el acoso escolar es un problema de dos. De uno que puede, que es más fuerte, que agrede, que acosa, y de uno que se deja por diferentes condiciones, características. Pero no, el acoso escolar es un problema grupal, sistémico, donde hay muchos terceros involucrados. Esos testigos, esos espectadores que a veces quedan fuera del análisis, son los que permiten, posibilitan o impiden que el acoso escolar siga. Entonces, en los países donde ha habido más éxito en las estrategias de abordaje del acoso, son en los países que están haciendo énfasis en el grupo, en lo grupal, en el clima escolar que se da en un centro educativo, que hace que el respeto sea lo normal y no que el irrespeto esté naturalizado y se considere, pues, haya tolerancia. Un grupo, en un salón cualquiera, donde un compañero o una compañera está permanentemente sufriendo las agresiones y las humillaciones por parte de otro compañero, es un grupo que tiene problemas, está siendo afectado, porque estamos entendiendo y naturalizando que ver a alguien sufriendo delante de nosotros está bien, está normal. La escuela como tal, los adultos, nadie puede intervenir porque eso es normal y es natural. Entonces, si yo soy mamá o papá de un hijo, aunque no sea la víctima, y aunque no sea el victimario, el hecho de que él sepa, conozca y te comente que hay compañeros o una compañera o un compañero en su entorno que está siendo víctima de acoso, ya convierte a nuestro hijo en parte del problema que se está viviendo. Y tenemos ahí la recomendación es alzar la voz, acudir a los docentes que pueden hacer esos testigos, porque eso es algo muy importante y aquí lo vemos a nivel escolar, pero también se puede, bueno, extrapolar a situaciones país, etcétera, pero manteniéndonos en este tema, ese grupo de personas que observan una injusticia, no podemos callar ante la injusticia, pero entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Algunos callan también por temor de ser la próxima víctima. Sí, es una de las características fundamentales en el acoso escolar, ¿no? O sea, los testigos que tienen miedo, que saben que les puede pasar lo que le está ocurriendo al compañero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesariamente abordarlo, los acuerdos de convivencia desde el comienzo del año escolar, en este momento, en el salón, en el aula, cómo nos tratamos, qué es lo que está permitido, qué es lo que no toleramos en nuestras relaciones, cómo se reportan, tener momentos semanales por lo menos de abordar qué es lo que está sucediendo, hacer seguimiento a las situaciones que se están planteando, es lo que va a generar condiciones de decir, para nosotros, en nuestro entorno, no es normal y natural ver a alguien sufrir y quedarnos callados y tranquilos porque no lo están haciendo conmigo. Mientras no lo hagan conmigo, pues seguimos adelante. Esa lógica va a llevar a que tengamos después muchachos en bachillerato donde cada quien tiene que ver cómo se defiende, cada quien tiene que ver cómo hace, el sálvese quien pueda. Y si algún muchacho reporta algo, dicen que es un sapo, que está, pues, que es chismoso, y eso se lo hemos inculcado desde los primeros años, que cuando un niño reporta una situación de ese tipo, le decimos, ay, no fastidie, no sea chismoso, resuelvan ustedes sus problemas. Y en
en ese sentido los adultos estamos declinando nuestra responsabilidad fundamental de generar ambientes donde los niños estén protegidos y no que vayan a la escuela a sufrir y ser agredidos. Claro, que eso lleva en parte pues a estas lamentables noticias que hemos observado cuando un niño no siente que está seguro, que no hay comprensión del adulto, de las figuras de autoridad que estén en ese espacio, pues también siente más temor y algunos de los síntomas pueden ser el no querer ir a la escuela. De eso vamos a estar hablando al regreso, cómo saber si su hijo es víctima de acoso escolar, cuáles son esas señales que podrían estar arrojando que algo no está bien en la escuela para nosotros también ayudar o intervenir o estar mucho más pendiente de qué puede estar pasando. Seguimos conversando al regreso. No se aparten, ya volvemos con más argumentos.